De No, hecho. claro que tú lo mejoras, ya, pues. A ver. Eh, bueno, en primer lugar, agradecerles, señores miembros del jurado, ¿no? La presencia de cada uno de ustedes. Eh, doctor Jorge Rubén Hilario Cárdenas como presidente, doctor Jorge Ernesto Romero Vela y doctor Pío Trujillo Atapoma. Sin más, voy a dar caso a la sustentación de mi tesis titulada Aplicación de la muerte civil como pena a los cómplices del delito de corrupción privada a propósito de su tipificación en el decreto legislativo número 1385, en tesis que fue asesorada, y aprovecho también en agradecer en este acto al doctor Andy William Chamolí Falcón, a quien le estaré, a quien le estoy en deuda por todo el apoyo. Sin más, con relación a la introducción, que no hace otra cosa de cumplir a manera de una descripción de la realidad problemática, es que, en primer lugar, la corrupción como un fenómeno es un fenómeno de larga data a nivel social, que ha influenciado sobre las diversas conductas humanas, sobre los diversos actos humanos, y indudablemente no es por ello menos proclive el ámbito comercial. Y en base a ello es que para dar frente o para luchar contra la corrupción a nivel de Latinoamérica, se han activado diversos mecanismos, y sobre todo los que podemos destacar en el ámbito este político criminal, las agencias estatales, a nivel normativo, a nivel educativo, etcétera, etcétera. Pero sinceramente, y como ustedes más que nada lo saben, es un fenómeno que todavía aún persiste, este, aún persiste todavía mucho más que antes. Sin embargo, a nivel normativo, y eso es lo que en esta propuesta de esta mañana, de esta tarde, voy a un poco a destacar, es la afrenta que se realiza con relación a la corrupción en el ámbito privado. Si bien es cierto, la idea de corrupción nada más o usualmente se entendería en el ámbito público, donde van a hacer esa idea, no, no menos cierto es también que se aprecia en el ámbito privado. El claro ejemplo lo tenemos cuando se realiza, cuando llega a inicio de año un colegio particular, de repente alguno de sus hijos está en uno, y dicen, pero ¿por qué cada año el libro de inglés, por ejemplo, cuesta más que los otros años? Pero caramba, ¿por qué el colegio donde está mi hijo no trabaja con otra editorial que puede ser, ¿no?, un menor costo? Si de repente muchos de ustedes no lo saben, es que cada año vienen editoriales a los colegios particulares ofreciéndoles, promocionándoles, dándoles beneficios, en este caso al director, quien va a ser el que va a determinar cuál de estas editoriales va a ser la que va, va a recomendar o no, que todos sus alumnos puedan adquirir esos libros de inglés, por ejemplo, pero solo uno, basta que uno, a pesar que no necesariamente los libros son de calidad y quiere no obtener mayores ganancias que los otros competidores, va a conversar de manera interna con el director de ese colegio para que, digamos, lo tome muy en cuenta en esa contratación que se está realizando a nivel privado. Y indudablemente termina ganando. Pero ¿quiénes son los perjudicados? Y es aquí que la discusión es muy amplia. Los perjudicados, en primer lugar, son las otras editoriales con las cuales él estaba compitiendo, porque ese beneficio que se dio por lo bajo, ese apoyo, ¿no? Para convencer al director que también su conducta fue corrompida. Y es aquí que hay que dejar en claro que la idea de corrupción vamos más allá del ámbito público, sino que se entienda que es un concepto en el que estamos tratando aquí muy genérico, que es cuando las actitudes propias bueno, en nuestro caso, ¿no? De contrataciones, por ejemplo, van a ser o al menos van a encarnar a lo que se entiende como un soborno, ¿no? De forma quizás ya más clara. Pero en este decreto legislativo 1385, el legislador se ha querido, o al menos se ha penetrado, ¿no?, en dos aspectos cruciales, en dos modalidades, o ha determinado
o ha tipificado, mejor dicho, dos modalidades muy cruciales. La primera, que es la corrupción en el ámbito privado, y la segunda, que es la corrupción al interior de entes privados, que van a ser dos delitos que vamos a ir explicando más adelante, al interior de los entes privados, ¿no? De igual manera, esto también se hizo con la intención de que también tiene un respaldo supranacional a nivel de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2023 y con relación a la acción común del año 1998, ambos documentos de carácter supranacional que, ¿no? que en donde el Perú también se encuentra suscrito y quiere, ¿no? Cumplir, ¿no? Esos lineamientos eh, internacionales. Ahora bien, habiendo explicado, ¿no? un poco ya de la realidad problemática de investigación, la justificación de la misma encuentra tres momentos: justificación teórica, metodológica y social. Con relación a la justificación teórica, se ha podido encontrar que existen escasos trabajos insuficientes con relación al estudio de este delito, y muchos de los libros de parte especial, conforme podrán saberlo de repente ustedes, ni siquiera se hace un desarrollo amplio con relación a este delito, a diferencia de los delitos de homicidio, aborto, que tienen tratados, incluso nada más que se abocan a estos delitos. Es ahí que creo yo que mi investigación aportará o contribuirá al margen teórico, al margen doctrinal de la ciencia jurídica. A nivel metodológico, indudablemente pretende sistematizar, unificar, ¿no? todo ese conocimiento disperso que existe, realizar un acopio unificado de todas las fuentes internacionales, extranjeras, a través de un análisis cuantitativo, ¿no? y cualitativo, a través de los puntos de vista, a nivel cualitativo de los puntos de vista de los diversos autores, para tener una noción más clara de este delito y del marco de punibilidad del mismo. Y con relación a la justificación social, encontramos que mejorará y reforzará la idea de seguridad jurídica con una pena más justa en beneficio de toda la población nacional. Y indudablemente también de quienes realicen actividades o cargos dentro del ámbito privado. Ahora bien, posteriormente a ello, y teniendo en claro esto, es que vamos a realizar o vamos a exponer la el problema general y los problemas específicos. Respecto a ello, a ver si me das un segundo, Alejandro. Están que molestan acá de otros tesistas. A ver, ya. Con relación al problema general, este fue: ¿es necesaria la aplicación de la inhabilitación perpetua como pena a los cómplices primarios del delito de corrupción privada a propósito de su tipificación en el decreto legislativo número 1385? Conforme lo mencioné al inicio de mi exposición, son dos delitos que van a nacer de este delito más amplio, que es el de corrupción privada. Por esa razón que las penas se van a orientar a: ¿es necesaria la aplicación de la inhabilitación perpetua a los cómplices primarios del delito de corrupción en el ámbito privado, en el mencionado ya decreto? Y por otro lado, ¿es necesaria la aplicación de la inhabilitación perpetua a los cómplices del delito de corrupción de entes privados? Y, y como ustedes bien saben, se ha desmenuzado, se ha segregado, para que tenga una coherencia con el problema general, esos dos problemas específicos. Y también para, como indudablemente tiene que ser tenido en cuenta, el bien jurídico protegido del delito de corrupción privada,
para poder determinar, ¿no? Cuál es ese bien jurídico y eso, ¿con qué intención? Con la intención de también poder reconocer la pena más adecuada, el quantum de la pena más adecuada que debiese corresponder a, al delito de corrupción privada, pero para determinar ese quantum de la pena es indudablemente que se tiene que partir por reconocer cuál es el bien jurídico, ¿no? Es ahí que consecuentemente a este problema general ha nacido el objetivo general, que es establecer esa necesidad. Si la inhabilitación perpetua a los cómplices primarios es adecuada, es necesaria. Después, el objetivo específico número 1 es identificar ese bien jurídico. Posteriormente, en el objetivo específico 2, determinar si la inhabilitación perpetua es necesaria a los mencionados cómplices en el delito de corrupción en el ámbito privado y finalmente es, en el último objetivo específico, determinar si la inhabilitación perpetua es necesaria o no en el delito de corrupción al interior de entes privados. Pasa a la Muy siguiente bien, diapositiva. muy bien. Con relación a la hipótesis general, que es nuestra postura de cabeza, nuestra postura pues básica, es si es necesaria la aplicación de la inhabilitación perpetua a los cómplices del delito de corrupción privada, porque brindará mayor seguridad jurídica en la prevención de conductas ilícitas que atenten contra el interés económico del sector privado. Ahora bien, consecuentemente a ello, las hipótesis específicas son tres, siendo una de ellas que el bien jurídico protegido en este delito es el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Y en relación a la hipótesis específica 2, sí es necesaria la aplicación de la muerte civil, o mejor dicho, de la inhabilitación perpetua, en el delito, de corrupción en el ámbito privado. ¿Por qué? Porque de esa manera se busca prevenir conductas ilícitas que permitan favorecer a otro en la adquisición o comercialización de bienes o mercancías. Y finalmente, con relación al otro delito, al interior, de la corrupción al interior de entes privados, también consideramos que es necesaria porque se podrá prevenir perjuicios en contra de las personas jurídicas de derecho privado. En base a ello es que ya vamos ingresando a los antecedentes de nuestra investigación, mencionando puntualmente dos, uno a nivel nacional y uno a nivel internacional. A nivel internacional, en este caso, es una tesis doctoral de la Universidad de Salamanca, es una tesis doctoral del año 2017 en donde da también, nos pone de manifiesto o nos aporta con la idea de situaciones de corrupción privada que suceden. Es un aporte, indudablemente, como bien saben, los antecedentes son trabajos previos, son aportes previos, y es ahí que nos da una idea de qué está sucediendo en el fútbol, en el deporte, perdón. En el deporte, en donde también son situaciones proclives, en donde se puede generar este delito. Y por otro lado, a nivel nacional, la importancia de comprender el soborno, ¿no? La idea del soborno. Y, pero, pero más que una tesis, hemos encontrado un artículo que, como ustedes bien sabrán por el contenido, tiene ciertas limitaciones y que, si bien es cierto, ya nos ha dado una pequeña idea, un pequeño esbozo de qué tratan estos delitos, que para nosotros es muy fundamental, es una pieza clave, pero en nuestra tesis indudablemente queremos ir un poco más allá y ahondar muchos de estos aspectos. Eh, Ahora bien, con relación a las bases teóricas, en las bases teóricas hemos querido ir de lo general a lo particular. Y como pueden ver en las diapositivas, resaltando algunas ideas claves. Uno de ellos es el fenómeno de corrupción en el Perú. Después, posteriormente, fue la persecución penal de la corrupción privada, el análisis de la corrupción privada a través de la teoría del delito, los alcances generales de la pena y la inhabilitación. De igual manera, definiciones de corrupción, la corrupción como un fenómeno social, como un fenómeno económico, como un fenómeno político, eh, aproximaciones de ese bien jurídico, qué es un bien jurídico, cuál es
o de qué manera se produce la tipicidad objetiva, quiénes son los sujetos activos, pasivos, de qué manera se han desencadenado o se debería entender la prevención general, las teorías en base a la pena, la inhabilitación y la muerte civil, que se entiende por corrupción privada. Bueno, como pueden ver, mejor en el trabajo escrito, pero de manera puntual quiero centrarme en tres términos conceptuales que me gustaría dejarlos muy en claro en esta exposición. La primera es qué se entiende por inhabilitación. Es ahí que a partir de los autores mencionados en las diapositivas que me han antecedido, puedo afirmar que la inhabilitación es entendida en nuestra legislación como la privación de la función, de cargo o comisión que ejerce o que ejercía el sentenciado, bueno, en otras palabras, ya cuando recibe una pena un condenado, ¿no? Pese a que éste provenga de elección popular. También podrá ser entendido como la incapacidad de obtener mandato, cargo o empleo alguno de índole público. Claro está que esa es una definición, señores miembros del jurado, de la inhabilitación conforme se ha desprendido de la doctrina, que poco o nada ha hablado de qué sucede de la inhabilitación en el ámbito privado. Pero claro está, bajo esa idea de la limitación del cargo o el empleo, es lo que también nosotros queremos afirmar. Como ustedes bien sabrán, una persona no solamente recibe una pena privativa, limitativa de libertad, sino también, o accesoriamente a ello también, una inhabilitación. Y es ahí que la inhabilitación que más adelante estaremos discutiendo a nivel de los resultados, es aquella que le impida ejercer el cargo o el trabajo que ejercía cuando éste fue condenado. La muerte civil es un término no tan jurídico, sino que es un término que se utiliza o a veces termina siendo más entendido a nivel social, pero que no es más que la inhabilitación perpetua, que la privación de ejercer esa función como administrador o directivo, que en nuestro caso queremos centrarnos en las empresas privadas, ¿no? Pero ya qué cosa se debe entender como un delito de corrupción privada, quizás en esta exposición. Va a ser toda conducta que es típica, antijurídica y culpable, que esos son los cuatro elementos más fundamentales para que se dé un delito o exista un delito como tal, que ejecute cualquier directivo, administrador o que tenga pues un cargo suficiente, ¿no? Eh, Dentro de una empresa privada o sociedad, que podría, ¿no? O que podrá recibir, solicitar, aceptar un beneficio o ventaja de cualquier índole, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías. Me limito, disculpen si me estoy limitando de forma literal, pero eso se debe a que estoy de manera textual, precisando los verbos rectores, como ustedes bien saben, en el derecho es muy importante, ¿no? Ser de manera explícito en esos verbos rectores para una adecuada interpretación o configuración del tipo penal. En base a ello es que la metodología para corroborar las hipótesis que nos hemos planteado inicialmente, bueno, han sido las siguientes. En el ámbito de estudio, quienes hemos visto a bien como los mejores especialistas han sido los magistrados, los operadores judiciales de la Corte no Superior de Justicia de Lima Norte, que para el año 2020, que se terminó aproximadamente la tesis, en la sede central, ubicada en el Distrito de Independencia, claro, sin contar los juzgados, que indudablemente ascendían algo de 50 aproximadamente, nada más han sido 20, los cuales no hemos aplicado una ecuación de la muestra porque hemos creído conveniente eh, recurrir a todos ellos. Y como ustedes bien saben, cuando uno se recurre a toda la población, estamos hablando de una muestra censal. Hemos cubierto a toda la población. Seguidamente a ello, el nivel de estudio ha sido correlacional, el tipo de investigación, el tipo de una investigación básica de carácter cuantitativo, el diseño de investigación no experimental. ¿Por qué ha sido cuantitativa? Porque para corroborar nuestros puntos de vista hemos recurrido a las encuestas. Pero ese instrumento primordial en nuestra investigación también previamente ha sido cotejado a través del juicio de expertos, de cinco profesionales con el grado de magíster en Derecho, conforme nos exige el reglamento de la Universidad Emilio Valdizá. Y tras aplicar el coeficiente de Kuhn-Richardson, es que el resultado ha sido de 0,75, conforme pueden ver en el coeficiente de magnitud, este es de carácter muy fuerte, en otras palabras, que nos dice que nuestro instrumento es muy confiable, ¿no? En un sentido muy amplio.
Finalmente, con relación a los resultados de investigación, estos, conforme se puede apreciar mejor en la tesis, y claro, y por cuestiones de un poco de orden, se han expuesto en función de las hipótesis, que más adelante se esperan ser no corroboradas. Y es ahí que 100% de nuestros encuestados consideran que sí es necesario identificar debidamente ese bien jurídico, ¿no? Después, se tiene que el 75% de los jueces encuestados consideran que actualmente las relaciones comerciales privadas revisten de taras como el fenómeno de corrupción. Y por el contrario, 15% creen que no existe el fenómeno de corrupción en el ámbito privado. Después, con relación a la hipótesis específica tercera, también se ha llegado a afirmar a partir del 70% de los encuestados que sí es adecuada la imposición de una inhabilitación perpetua a los cómplices del delito de corrupción al interior de entes privados, ¿no? Y por otro lado, tras la pregunta, conforme pueden apreciar en la pantalla, se ha llegado a que el 80% de los encuestados consideran que sí debe aplicarse la inhabilitación perpetua como cómplices al delito de corrupción privada, a los cómplices primarios, ¿no? Pero sobre esta idea de esa inhabilitación perpetua, más adelante voy a ser un poco más específico, porque indudablemente ustedes podrán pensar que es una propuesta muy radical, pero más adelante podrán ver en mis conclusiones que es una propuesta, por el contrario, moderada. Eh, en base a ello, se han obtenido la siguiente discusión. Aquí en la discusión, Alejandro, hago una pausa. En la discusión, básicamente vas a repetir cada una de las hipótesis. ¿Se ha podido corroborar qué? Y repite lo que dice la hipótesis. Se ha corroborado, en otras palabras. Se ha corroborado esto, se ha corroborado la hipótesis, por eso se ha corroborado tal, se ha corroborado tal, ¿ya? Nada Las más cuatro. repites las hipótesis. No repites lo que está en la pantalla, eso déjalo si quieres, pero no repitas lo que Ah, está en la ya, pantalla, claro, ¿ya? claro, claro. Se ha corroborado la hipótesis uno, Sí. se ha corroborado la hipótesis Sí, 2, pero 3 y... explicas también, o sea, explicas que porque pues el bien jurídico fue este, o sea, lees en otras palabras las hipótesis que están más arriba, lees las hipótesis, ¿ya? Pero esto ya no lo cambies, así nomás déjalo, el contenido, ¿ya? Ya, ¿Me ya, dejo leo entender? la... Sí, sí, me quedo con las hipótesis anteriores. Sí, vas a leer. Bueno, con relación a la discusión, se ha podido, bueno, indudablemente que se ha llegado a la conclusión que sí se llegó a identificar el bien jurídico. Este bien jurídico ha sido, este bien jurídico ha sido el abuso de posiciones dominantes monopólicas, ¿no? De igual manera, claro, así nomás dices, ha sido el abuso de posiciones dominantes monopólicas, nada más. ¿Me dejo entender? O Sí, sea, sí, sí. repites un extracto nomás de la hipótesis, De la porque sí esa es hipótesis. la idea, pues, esa es la idea que estés corroborando las hipótesis. La discusión es una sección en donde se corroboran las hipótesis y también pues explicas por qué, pues, ¿no? O sea, por qué es esa hipótesis, ¿no? Eh, y finalmente, bueno, y con relación a ello hemos llegado a las conclusiones. Recomendación aquí, Alejandro. Resumen, vas a sintetizar, déjalo lo que está en la pantalla, pero en una hojita aparte o te sugiero que antes de nuestra siguiente reunión lo leas y lo leas y al leerlo sí te va a dar una idea de qué resumir, pues, ¿no? Así como estoy haciendo a cada rato, ¿no? A ojo Claro. rápido nomás estoy sacando ideas, 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 nada más, pues. Eso vas a hacer aquí, no vas a leer todo, porque es bien largo estas conclusiones. Nada más sacas ideas, hace un par, como quien dice, en todo caso, pues imprime tus diapositivas y resalta nomás, pues, ¿no? En dos, tres palabras para ti cuáles son las más importantes, ¿no? En cada conclusión. Claro. Recomendaciones, sí las lees. Recomendaciones, sí las lees, porque Eh, no. Ya, Eso es en su una, ¿no? Incluso ahí. ya, ya. Terminado eso, la matriz de consistencia, ¿qué se hace? Bueno, ¿También se lee? señores miembros del jurado, en caso vean conveniente, acá tenemos nuestra matriz de consistencia. Mi tesis ha sido correlacional porque he tratado, ¿no? De vincular tanto la inhabilitación perpetua como pena cómplice primario con el delito de corrupción privada, ¿no? Ahí vemos las dos variables que he querido correlacionar. Acá podemos ver un poquito mejor las dimensiones de mi investigación, que han sido tres: jurídico penal, político criminal. Cada una de estas dimensiones se ha segregado, ¿no? Se ha bifurcado, bueno, en este caso, pues en dos indicadores, en dos, otros no, o sea, y para identificar cada indicador, se ha aplicado el siguiente método, ¿no? Para todos ellos. Y finalmente, las técnicas e instrumentos de estudio. Bueno, en otras palabras, mi matriz de consistencia, ¿no? Que creo yo ustedes mejor también lo podrán visualizar en los anexos de mi tesis. Sin más,
Les agradezco por su amable atención y si haya quedado algún vacío en mi exposición por la cuestión del tiempo, gustosamente lo complementaré con las respuestas que ustedes me realicen. Muchas gracias. Ya ven. Perfecto, bravo, aprobó. Bien, bacán. Ya me has dado ya todo un esquema, ¿no? De cómo se me